Hola, buenos días. Mi nombre es María del Carmen, soy de la Universidad Autónoma de Campeche, soy de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Mi nombre del docente es Alfonso Epec y de la materia de Fisioquímica. Les voy a hablar sobre. Bueno, sabemos que la presión es una magnitud física escalar representada con el símbolo P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie circular y por unidad G. La siguiente explicación, que son las presiones atmosféricas. Bueno, la presión atmosférica es la presión barométrica, es la fuerza que ejerce el conjunto de gases mezclados que constituyen a la atmósfera sobre la superficie terrestre y los elementos que constituyen a ella. Bueno, aquí vamos viendo de cómo se va generando esa presión atmosférica con aquellos gases. Esta es una pequeña imagen. Bueno, pasa siendo unidades de presión en el sistema inglés. Aquí les dejé una tablita de cuáles son las presiones del sistema inglés, aquellas unidades, aquí se presentan. Pasamos a lo que son unidades de presión en el sistema internacional de unidades. Aquí les dejé un ejemplo. Pasamos a lo que viene siendo, que son los baumanómetros. Bueno, los baumanómetros son instrumentos que permiten medir la tensión o presión arterial del cuerpo humano. Es porque en su principal campo es la aplicación o está en el sector de salud. Aquí les dejo una imagen de qué es el baumanómetro. Pasamos a lo que es a los tipos de baumanómetros. Bueno, sabemos que los tipos de baumanómetros son aquellos monitor o anaerobio o baumanómetro manual. Es aquel que se ve en los consultorios de los doctores. Estos incluyen una banda para el brazo o un bulbo que se aprieta para que se infle la banda y un estetoscopio. Aquí vemos una pequeña imagen sobre de cómo es esa pequeña banda, ese pequeño baumanómetro. Pasamos al siguiente, que viene siendo el baumanómetro. Pasamos al siguiente, que es el baumanómetro digital. Bueno, los baumanómetros digitales también son llamados baumanómetros eléctricos. Estos vienen equipados con una banda que se puede colocar tanto en la muñeca como en el brazo. Aquí vemos una pequeña imagen de cómo son y cómo se van utilizando. Aquí vemos una persona apretándole. Este es el baumanómetro digital. Pasamos a los baumanómetros de dedo. Bueno, estos baumanómetros de dedo es lo último que hay en tecnología para todas las personas que necesitan hoy sí como estarse tomando la presión frecuentemente. Aquí está una pequeña imagen de cómo se coloca o cómo se utiliza, qué es y cómo está, o sea, cómo es su característica. Vemos que es pequeño, ¿no? Pasamos a los baumanómetros pediátricos. Bueno, los baumanómetros pediátricos vienen con una pequeña banda y una pantalla. Bueno, estos son unos baumanómetros pediátricos, son muy pequeños para niños, o si es para niños, para el área de pediatría. Es aquel que viene hasta con unas, hoy sí, como vemos, pequeños dibujitos, vienen con animaciones, ¿no? Para poder tomar bien la presión arterial de los niños. Pasamos al baumanómetro de muñeca. El baumanómetro de muñeca es aquel que vemos como el que está usando el señor, que es una banda con una pantalla digital. Pasamos a las bandas de baumanómetros. Bueno, las bandas de baumanómetros son aquellas que se podrán darse cuenta que son requeridas o sí, obligatoriamente para un baumanómetro. Claro, se usan de diferentes maneras, ya que se va usando dependiendo al baumanómetro, ya sea un baumanómetro pediátrico o así, dependiendo de que sea manual o digital. Bueno, pasamos a lo que son características de baumanómetros. Aquí vemos cuáles son sus características, que por ejemplo las principales características del baumanómetro es el mercurio o digital. Tenemos el brazalete estándar en bolsa inflable, bomba de gancho que infla la bolsa de brazalete en el caso del baumanómetro digital. Aquí tenemos una pequeña imagen de cómo nos va explicando sus características. Bueno, y
Al final tenemos lo que es la pregunta de explicación sobre los cambios de presión que son utilizados para medir la presión sanguínea. Bueno, pues mi explicación es de cómo es que existen varios, ¿no? De cómo el médico utiliza un instrumento, de cómo se va dominando, más conocido como tensimómetros, y sobre cómo funciona en la práctica de este brazalete, y vemos que son como pequeños brazaletes o son brazaletes más grandes dependiendo del área o dependiendo del manómetro. Y atención.